Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Gracias, Miguel, por la apertura. Hermosos coros que hemos cantado. Y a veces, cuando no somos tantos, escuchamos que nos están faltando voces y entonces nos anima a cantar un poco más fuerte, ¿verdad? Bueno, así tendríamos que cantar siempre, con todo nuestro entendimiento, pero también con toda nuestra alma, con nuestro corazón. Yo quisiera compartirles un pasaje de una situación vivida por el Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según Lucas, en el capítulo 17, por favor. Evangelio según Lucas, capítulo 17, en donde vemos al Señor Jesucristo en una tarea de milagro, una tarea de su manifestación de poder en sanidad, pero que en definitiva esa manifestación de poder o sanidad queda, podríamos decir, en la escena en segundo lugar, por causa de todo lo que acompañó al desarrollo de ese hecho. El título del mensaje de esta noche es El único que volvió. Seguramente ya habrán encontrado el pasaje y habla acerca de los 10 leprosos que fueron limpiados por el Señor Jesucristo. Lo vamos a leer, no son muchos versículos, del 11 al 19, y luego vamos a tomar algunas aplicaciones para nuestra vida. Dice lo siguiente, Lucas 17, del 11 al 19, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, o sino solamente este extranjero. Y le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un pasaje que se utiliza mucho también en la enseñanza para escuela dominical, para preadolescentes, en donde se estimula a aquellos que escuchan esta historia y se le enseña en base a ella acerca de la necesidad de dar gracias y ser agradecidos. Podríamos cerrar allí el mensaje porque la historia no es complicada y el mensaje que transmite el mismo Señor Jesucristo en esto no es tan complicado. Y entonces hace una cuenta sencilla: 10 fueron limpiados, pero solamente uno regresó. Y entonces solamente aquel que regresó le da el plus que le dice al final: vete, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y luego vamos a explicar esa última frase del final. En la Biblia las acciones de gracias o actitudes de agradecimiento se mencionan unas 140 veces. De hecho, la frase acción de gracias es una expresión que marca más que nada la actitud voluntaria de reconocimiento de haber obtenido un favor merecido o inmerecido que nos resulta favorable, valga la redundancia. Entonces, la acción voluntaria es ir hacia aquel que nos ha ofrecido este favor y ofrecerle en palabras o quizás en actitud un reconocimiento en función del bien que hemos recibido. Dar gracias. En nuestro vocablo es algo que lo tenemos incorporado, nuestra costumbre es algo que lo tenemos incorporado. Damos gracias después de ser atendidos en un negocio o en un comercio. Damos gracias
cuando nos alcanzan algo en lo cotidiano en nuestra casa, nos damos gracias entre nosotros, en nuestro hogar, los padres entre sí, los padres con los hijos hacia los padres, los que conformamos nuestra casa, normalmente damos gracias, está incorporado como una buena y sana costumbre que nos lleva constantemente a pensar de que por sí solos no nos valemos en absolutamente todas las cosas. Y aunque sean cosas muy pequeñas o en detalles muy pequeños, necesitamos la ayuda de los demás. Entonces, el agradecimiento es una sana forma de relacionarnos dentro del hogar, dentro de la sociedad y mucho más dentro de nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Se menciona 140 veces aproximadamente las acciones de gracias en la Biblia. El Salmo 103, vamos hacia allá, por ejemplo. El Salmo 103 lo hemos compartido como devocional hace poco tiempo. El Salmo 103 es una constante alabanza por las bendiciones de Dios. Y lo que tiene que hacer aquí el salmista es simplemente poner en orden todos aquellos elementos por los cuales él bendice con su alma a Dios. Y esta expresión, bendice alma mía Jehová, significa agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios. Y él va relatando las razones por las cuales él puede bendecir a Dios. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, todas tus iniquidades, dale gracias. El que sana tus dolencias, dale gracias. El que rescata del hoyo tu vida, dale gracias. El que corona de favores y misericordias, dale gracias. Y el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila, dale gracias. Constantemente el Salmo 103 va haciendo este repaso de las bendiciones recibidas de parte de Dios. ¿Cuál es la respuesta del salmista? Bendigo el nombre de Dios. Agradezco, porque en definitiva todo esto lo recibí y muchas veces aún sin merecerlo. En Daniel capítulo 6, vamos hacia el libro del profeta Daniel. Versículo 10, nos encontramos con una escena muy conocida. Antes de ir al foso de los leones, dice el versículo 10, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias. Pero estaba en el exilio, no volvería jamás a su tierra natal. Seguiría siendo un hombre con un puesto muy alto en el lugar donde estaba, pero seguía siendo un extranjero. Pero él sabía que todas esas situaciones estaban controladas por Dios y que estaba en ese lugar porque Dios lo había puesto y que tenía un propósito. Por eso, aún a pesar de lo difícil de la situación, él daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que la costumbre de Daniel en sus oraciones incluía, por supuesto, la acción de gracias. Primera Tesalonicenses 5:18, vamos hacia allá. Primera Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente: y en esto tenemos que entender de que no es simplemente el consejo de un pastor hacia un joven que necesita, no, esto es un mandato. El imperativo con el cual se presentan estas palabras son las palabras de un apóstol hacia una iglesia y por lo tanto han quedado como mandato para cada uno de nosotros. Y dice, orad sin cesar, el versículo 17, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Inmediatamente dice, no apaguéis el espíritu. Y evidentemente el desagradecimiento a Dios es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo mengua en su actividad en nosotros, porque no reconocemos lo que Dios hace a nuestro favor. Ahora bien, el pasaje que leímos en Lucas 17, del 11 al 19, nos presenta una situación particular, especial. Los que han llevado a cabo el estudio acerca de los tiempos del Señor Jesucristo en la tierra
indican que posiblemente esta situación haya sucedido después de la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que nos dice acerca de después de la resurrección de Lázaro? Que pretendían qué hacer con él y con el Señor Jesús. Matarlos. Primero porque uno era el autor del milagro y segundo porque el otro era el objeto del milagro. Y entonces los dos en conjunto eran motivo de testimonio acerca del poder de Dios, como testimonio de lo que Dios podía hacer a través de la persona de Cristo. Si podía hacer esto en una persona muerta, ¿qué podía hacer en aquellos que estaban vivos? Y entonces el objetivo después de la muerte y resurrección de Lázaro por obra del Señor Jesucristo era matarlos. El Señor Jesucristo se aparta de aquella zona y comienza a caminar precisamente esta zona entre Samaria y Galilea. Y dicen que es la única explicación posible para entender por qué el Señor nuevamente va hacia la zona de Samaria, una zona en la cual los judíos no entraban. Y dice que al entrar en una de las aldeas, evidentemente, entre Samaria y Galilea, le salieron al encuentro 10 hombres que eran leprosos. Ellos se detuvieron de lejos como era costumbre a la ley. Ningún leproso se acercaría a una persona sana voluntariamente. Ya habían sido proscriptos por la ley, ya había lugares destinados para que ellos no se acerquen a la sociedad y ya para ellos estaba determinado un estilo de vida que jamás hubiesen elegido. Imaginémonos nosotros con nuestra vida común y cotidiana, cómo la vamos llevando, con nuestras elecciones, con nuestras decisiones, lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir, por dónde queremos ir, con quién nos queremos relacionar. Esto lo hacemos todos los días de nuestra vida, todos los días. Pero imagínense que de repente por una cuestión involuntaria, como era una enfermedad de la calidad, la magnitud, como era la lepra en aquel entonces, esa persona comenzaba a vivir una vida que jamás había escogido, que jamás había elegido. Una persona que tenía que salir del ámbito familiar. Si era judío ya estaba inmundo ceremonialmente para acercarse a un sacerdote. De hecho, la única vez que se podía acercar a un sacerdote era para que el sacerdote determinara la enfermedad y por lo tanto ya lo excluyera de todo lo que tenía que ver con lo social, familiar y ceremonial. Y después nunca más regresaba a acercarse a un sacerdote. Nunca más regresaba a ver a su familia. El padre de familia nunca más vería a sus hijos, nunca más vería a su esposa, y en el caso de la esposa igual, y en el caso de los hijos igual. Todos aquellos que conformaban su conjunto de relaciones, amigos, amistades, familiares, cercanos, lejanos, serían desde ese momento total y absolutamente lejanos a su experiencia. Por lo tanto, ser leproso, o tener, mejor dicho, tener lepra, dentro de la sociedad de aquel tiempo, era un estigma que no se podía quitar fácilmente. A no ser, porque para ellos no existía una cura, a no ser que interviniese un milagro. Un milagro. Aquellos 10 hombres, evidentemente, conocían al Señor Jesucristo. Ya sea de oídas, sin duda que de oídas, porque ninguno se podía acercar a un radio determinado, a las ciudades, así que evidentemente ellos ya habían escuchado lo que el Señor Jesucristo era capaz de realizar. Más allá de todo esto, sin duda que la lepra también es un cuadro del estado del pecado en que toda persona está. Toda persona se encuentra alejada de Dios por causa del pecado. El pecado de cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, vendría a ser nuestra lepra espiritual que nos permite acercarnos a Dios y que no la podemos quitar por nosotros mismos. Y se necesita el mismo accionar que un leproso físico es a un leproso espiritual, el mismo accionar para poder quitarlo. ¿Qué se necesita? La actividad poderosa, sanadora, de parte del Señor Jesucristo, obrando a nuestro favor. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué interesante la expresión de aquellos hombres. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, ellos piden misericordia al que sabe que puede darle misericordia.
No podía ir un sacerdote a pedirle misericordia. Al sacerdote iban para pedir que emita un juicio en cuanto a su enfermedad. Pero como el sacerdote no podía hacer nada por ellos, sino solamente declarar su enfermedad y por lo tanto excluirlo, sabían que no podían volver a ese sacerdote a pedir misericordia. Lo único que encontrarían otra vez sería el juicio y el veredicto. Leproso, fuera y lejos de aquí. Entonces ellos se acercan al Señor Jesucristo con esta expectativa, porque habían por lo menos escuchado quién era Él. Habrían escuchado de los milagros. Ya en la resurrección de Lázaro había corrido como reguero de pólvora en toda la región. Un muerto había vuelto a la vida por el poder de la palabra de aquel que lo llamó desde su tumba para que salga afuera. Si era capaz de hacer esto por misericordia, ¿cómo por misericordia no podría salvar por lo menos a uno de los 10 que se habían presentado delante de él en ese lugar? Es verdad que nuestro Señor es rico en misericordia. Es verdad. A veces peleamos con nuestro ser interior en cuanto a aquellas cosas que no se cumplen o que no acontecen como nosotros quisiéramos. Es verdad que a veces quisiéramos que las respuestas a nuestras oraciones sean mucho más rápidas y expeditivas de lo que nosotros, de lo que nosotros realmente necesitamos. Y sin embargo el Señor, en cada ruego y en cada petición, siempre responde con misericordia. Mientras nuestras peticiones van por un canal en donde Él conoce tiempo, momentos y situaciones en donde habrá de contestar, Él nunca deja de desentenderse de nuestras necesidades primordiales. Y si bien nuestros pedidos van por un canal en donde Él tiene toda autoridad y potestad para marcar el tiempo en donde va a responder sí, no, mientras tanto el esperar, su misericordia sigue rodeándonos todos los días de nuestra vida, todo momento, en cada lugar donde vamos y en cada lugar donde estemos. La misericordia del Señor no se agota para sus hijos, aunque a veces nos parece que sí, ¿verdad? Seamos realistas. ¿A quién no se le ha cruzado por la mente de que la misericordia del Señor se agotó para con uno? Porque quizás no está la respuesta que esperábamos a una situación económica. Porque quizás no está la respuesta que esperábamos en una enfermedad. Porque quizás no está la respuesta que esperamos a un pedido de trabajo, a lo que necesitamos. Y el Señor siempre nos rodea con misericordia. El Señor es rico en misericordia. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, nos encontramos con aquellas palabras del profeta Jeremías, que más que ser palabras de lamento, eran palabras de un corazón que en medio del sufrimiento nunca dejó de confiar en Dios. Pero es aquí en estos versículos, Lamentaciones 3, 22 y 23, donde encontramos lo que Jeremías, en medio del sufrimiento del pueblo, descubrió acerca de Dios. Y él dice que por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué dice él? Que el estatus de la misericordia de Dios nunca se desvaneció. El nivel de la misericordia de Dios nunca decayó, nunca fue menos. Fueron difíciles las circunstancias, fueron peligrosas las circunstancias. Estamos hablando de un pueblo, en este caso, que había sido asediado, que había pasado por momentos difíciles por causa de sus enemigos. Pero aún en esas situaciones, Jeremías dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nunca decayeron sus misericordias. Y agrega, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y agrega, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La misericordia de Dios, de acuerdo a Jeremías, en el peor momento de su vida, tiene esta definición. La misericordia de Dios nunca decae, se renuevan cada día y por lo tanto nos animan a esperar en Él. Claro que ellos habían clamado al hombre preciso. Claro que sí. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, sea cual sea la circunstancia.
Porque en definitiva, circunstancias difíciles las tenemos todos. Y no se trata de competir a ver quién tiene la circunstancia más difícil, porque no se trata de eso. El Señor sabe cuál es la medida de la circunstancia para nuestra vida, para probarnos, para moldearnos, para hacernos cada día más parecidos, más semejante a Él. Y en toda esa circunstancia la misericordia de Dios se renueva todos los días y está presente. ¿A quién deberíamos clamar? Es cierto, la sociedad y el sistema nos ofrece algunos elementos lícitos para ir subsistiendo y para ir viviendo todos los días. ¿La atención del Estado es malo? No, no es malo. El tener en cuenta una futura jubilación para aquellos que han llegado a ese límite de edad, que por lo tanto le permitirá los últimos años vivirlos decentemente, ¿es malo? No, no es malo. Son todos elementos que Dios va utilizando para el bien y para el cuidado, en lo general y en lo particular de sus hijos también. Pero tenemos un plus como hijos de Dios. Y es que la misericordia de Dios para nosotros no se consume, no se acaba, no se termina, se renueva todos los días. Por eso es que, aún sin saber cuánto más conocían acerca del Señor Jesucristo, es muy loable el grito de ayuda que pegan estos hombres leprosos y excluidos de la sociedad, diciendo: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fueron al hombre preciso. Ahora, dice que cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. No les dijo nada más. No les pidió ninguna prueba de fe, no les pidió que hiciesen oraciones, rogativas, sacrificios, no les pidió que no, le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa fue la única respuesta al clamor de ellos. ¿Por qué vayan y muéstrense a los sacerdotes? Porque la obediencia siempre exige fe. Siempre exige fe. Y entonces ellos pidieron, el Señor responde y ellos obedecen. Pero ¿obedecen en qué sentido? Obedecen en virtud de la persona que les da la orden para ir. Es decir, que ellos tenían una alta consideración al Señor Jesucristo. Y evidentemente ellos tenían algún concepto, alguna idea y alguna información acerca de Jesús. Entonces dice: si fue capaz de hacer esto, ¿cómo no lo puede hacer con nosotros? Y esta fue la conclusión lógica a la que ellos llegaron. Él envía, Él nos pide, nosotros hacemos eso. Y es cierto que a medida que fueron ellos caminando, mientras iban, fueron limpiados. Fueron limpiados. Porque los sacerdotes no los podían limpiar, pero sí tenían la autoridad legal para declararlos limpios. No era simplemente el milagro del Señor Jesucristo, era el escrutinio que iban a hacer sobre esos ex leprosos acerca del milagro que se había realizado. ¿Qué nos enseña esto? Que en primer lugar, la obra del Señor Jesucristo resiste todo escrutinio del hombre. Miren, el día que nosotros aceptamos a Cristo, nos pusimos a la vista de todos aquellos que nos podían juzgar por nuestra vida pasada. El día que pedimos perdón por nuestros pecados, quedamos a la vista de todos aquellos que conocían nuestra vida pasada. Lo malo que hicimos, los pecados que cometimos, lo que se sabe y lo que no se sabe de nuestra vida pasada. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, cuando perdona, perdona absolutamente todo. Limpia, hace nueva todas las cosas. Y esta nueva vida es la que se presenta como testimonio, como si fuéramos ex leprosos que hemos sido limpiados de esta triste y amarga enfermedad que nos excluía de nuestra relación con Dios, para decirnos: estos somos hoy. Juzguen, porque la obra no fue mía. La obra fue de aquel que dijo que yo a partir de ahora soy limpio,
que yo a partir de ahora soy nueva criatura, que yo a partir de ahora comienzo una nueva vida en mi relación con Dios. Juzguen ustedes, pero el dueño de esta obra no soy yo, es aquel que me envió. Y este era el testimonio que ellos tenían que dar. Pero evidentemente hay una lección que subyace mucho más allá del milagro, y pareciera como que la segunda lección es mucho más fuerte y más importante que el simple hecho del milagro, como si fuera simple realizarlo, pero el Señor lo podía hacer. La lección que queda después de esto fue que el primer paso resultó en limpieza, porque la fe en Cristo trae inmediata limpieza del pecado, y esta es la fe que tiene que ser ejercida por todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Es el primer paso para una nueva vida, es el primer paso para una vida en relación con Dios. Pero la segunda lección es mucho más importante, porque tiene que ver con la respuesta posterior y tiene que ver mucho con nuestra propia respuesta a nuestra relación con Dios y cómo llevamos adelante nuestra vida en relación con Él. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, mientras iban andando, dirigiéndose hacia el sacerdote, se dio de cuenta de pronto, miró sus manos, ya no estaban los muñones, miró su piel y ya estaba todo en su lugar. Quizás alguno había perdido sus orejas, o había perdido su nariz, es algo muy común dentro de la enfermedad de la lepra. Quizás alguno y se encontraron que estaban completamente sanos, completos, nuevamente en condiciones para insertarse en la sociedad. Pero dice que uno solo de ellos, deteniéndose antes de mostrarse ante el sacerdote, dice que pegó la vuelta. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró a sus pies dándole gracias. Y este último recuadro es llamativo porque dice, y este era samaritano. Y este era samaritano. Lo que los unificaba a todos por la enfermedad, porque judíos y samaritanos no se hablaban ni se relacionaban de ninguna manera. Lo único que los unificó en ese entonces era el mismo mal, la misma enfermedad. Ya no había ningún tipo de distinción y entonces la enfermedad los podía unir. Seguramente que los otros 9 eran judíos y tuvieron como más importancia ir a cumplir un rito judicial y legal, como era presentarse ante el sacerdote para que sean declarados sanos. Y sin embargo, en el camino ellos no tuvieron la intención de pararse, mirarse, contemplarse y decir, pará, lo más importante no es que me declaren sano, lo más importante es que le dé gracias a aquel que me sanó. Era más importante el dador del don que el don en sí mismo. Era más importante el dador de la sanidad que la sanidad en sí misma. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. A veces perdemos de vista que todo bien que tenemos y del cual disfrutamos, sea mucho, sea poco, no importa. Pero todo bien, toda dádiva, ¿de quién viene? De parte de Dios. Por lo tanto, todos los días y constantemente tenemos que dar gracias. A veces, yo sé que pasamos por circunstancias en donde eso se nos atraganta en el corazón. En donde pareciera que las cosas no salen como quisiera y que todo va de mal en peor. No he cometido ningún pecado, trato de agradar a Dios en todo, me congrego, cumplo, hago lo que tengo que hacer y sin embargo las cosas no salen como yo quisiera. Y a veces perdemos de vista que lo único que Dios está pidiendo en ese instante es, ¿te detuviste a agradecer? Porque quizás es lo único que me está pidiendo, agradecerle a Dios. Las bendiciones de Dios a veces se nos hacen tan comunes, tan cotidianas, que a veces pensamos que Dios tiene la obligación de hacerlo. Y es nada más y nada menos que una muestra constante de su gracia y su misericordia a aquellos que nada merecíamos y que todo lo tenemos en Él. Y entonces, cada situación difícil que nos traba en nuestro agradecimiento es simplemente para decirnos, no, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. Dar gracias.
por aquello que tenemos y por aquello que no tenemos, porque Dios sí que sabe todas las cosas. Este hombre samaritano, al ser sano, regresó al Señor Jesucristo, glorificó a Dios en voz alta, se postró a los pies del Señor Jesucristo y le agradeció. ¿Y por qué dio gracias a este hombre? Porque en primer lugar había estado sin esperanza. Yo me imagino todas las cosas que habrán pasado por la mente de este samaritano. Ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, samaritano, excluido de todos los beneficios por no ser judío, samaritano. Y sin embargo, al verse limpio, seguramente que él habrá pensado en la falta de esperanza, en la nula esperanza que tenía para lo que le quedaba de vida. Y ahora sí que tenía esperanza, porque tenía una nueva oportunidad. No tenía hogar. Los leprosos vivían en leprosarios, muchas veces muy cerca de los mismos muladares o basureros en donde se tiraba la basura y constantemente estaba el fuego prendido para ir quemando todo aquello que desde la ciudad se tiraba ahí en ese lugar. Y ahí iban los leprosos para tratar de pescar algo de la basura para poder alimentarse, para poder comer, sin hogar. Ahora volvía a su hogar, ahora volvía a su casa, ahora volvía a su familia. Había sido rechazado. Basta de abrazos, basta de besos, basta de festividades, basta de relación, basta de relación conyugal. Nada de eso tenía, lo habían perdido todo. Ahora podía ser recibido nuevamente en su casa, en su familia, en su sociedad. Todas estas cosas seguramente habrán pasado por la mente de este hombre samaritano. Y entonces dijo: epa, es más importante darle gracias al que fue el autor del don. Y entonces dice que volvió e hizo esto. Y entonces el Señor Jesucristo toma esta situación y dice, respondiendo, no nos dice cuántos más estaban allí presentes, por lo menos sus discípulos seguros, o quizás la compañía que constantemente acompañaba al Señor, los discípulos más las mujeres que acompañaban para servir al Señor. Y entonces el Señor sin duda se vuelve a los suyos y les dice a ellos, respondió Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Fíjense que ni siquiera el Señor se toma para sí el hecho de la gloria para Él, sino que entendía y Él sabía que todo milagro lo hacía bajo la voluntad del Padre y bajo el poder y del Espíritu Santo, y todo acto que Él realizaba era para la gloria a Dios. Aunque Él jamás rechazaba cuando lo adoraban, porque era una forma de reconocer que también Él era Dios, pero como hijo, como hombre perfecto aquí en la tierra, Él sabía que el agradecimiento a su persona era un agradecimiento directo a Dios. Y entonces Él dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, no hubo. Deberíamos ser tan agradecidos como este leproso que fue sano. Y quizás mentalmente no hacer una lista de años o meses o semanas, solamente este día. Y darle gracias a Dios. Solamente por haber abierto nuestros ojos. Porque en definitiva no tengo comprado el día de mañana, le pertenece a Él. Si soy un hijo de Dios y mis ojos no se abren mañana, gracias Señor porque tengo una salvación que me diste y por lo tanto abriré mis ojos en el cielo. Si no soy un hijo de Dios y cierro mis ojos y mañana no los abro, no habrá tiempo de agradecimiento, mucho menos de arrepentimiento. El momento es hoy. Aquel hombre no perdió tiempo. Deberíamos ser agradecidos como este leproso que fue sano. 9 leprosos limpiados siguieron su camino. El Señor pregunta, y las tristes palabras, porque hay un peso en las palabras del Señor. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? La iglesia tiene que ser una iglesia agradecida. Agradecida y pensando en el ámbito local donde estamos, agradecida quizás, vamos de mayor a menor. Señor, gracias por estos 18 años que nos permite estar en este lugar.
Gracias porque muchos de los que comenzamos todavía estamos. Gracias por todos los que se han ido sumando a lo largo de estos años. Han sido salvos, han sido perdonados, han sido traídos de otras localidades, han sido traídos de otras iglesias locales. Gracias por cada hermano que has ido sumando a lo largo de estos años. Gracias por permitirnos trabajar en tu obra. Gracias porque si no fuera por tu guía, por tu ayuda, por tu sostén, nada podríamos haber hecho. Por lo tanto, cada ladrillo que se puso, cada metro cuadrado que se pudo construir, cada proyecto hacia futuro está en tus manos. Gracias por eso. Gracias por permitirnos ofrendar, aunque sea en lo poco o en lo mucho, para que tú utilices y multipliques, porque todo es tuyo. Gracias. Gracias por la salud que tengo. Gracias por la salud que no tengo, porque en una u otra instancia estás presente para seguir sosteniéndome, para seguir cuidándome, pero principalmente para seguir consolándome. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana, por el que es fácil de llevar y por el que es más difícil de ser tratado. Gracias también por él o por ella. Gracias por nuestras relaciones que se han ido entretejiendo de muchas maneras a lo largo de estos años. ¿Quién diría que nuestros hijos estén hoy casados y que nuestra familia hoy se extienda? ¿Quién diría que las familias aquí también se van entrelazando familiarmente? Todas estas cosas las produce el Señor. Son sus misericordias y sus bendiciones de cada día. Gracias, Señor, por esto. Qué pronto nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Qué pronto nos olvidamos de la bondad de Dios. Quizás no tendríamos que ser tan complicados en esto e ir a lo sencillo. Y comenzando desde lo más sencillo de cada día, renovar nuestra acción de gracias en función de que es mejor el dador que el don, porque de él provienen todas las cosas. El apóstol Pablo utiliza muchas veces la palabra acción de gracias a lo largo de sus cartas, muchas veces. Pero en Apocalipsis hay 3 situaciones en donde también se da gracias. No podría pensar de que nuestras acciones de gracias terminan cuando, bueno, somos llamados al cielo. Por dormir en el Señor o por arrebatamiento. Y sin embargo, las acciones de gracias van a seguir en el cielo. 3 pasajes para leer para terminar. Apocalipsis 4:9. Estamos en una escena futura. Juan lo vio antes y él escribe esto y dice, versículo 8, los 4 seres vivientes, capítulo 4, versículo 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el cielo todavía hay acción de gracias. Hay un reconocimiento hacia Dios por lo complejo, pero a la vez por lo perfecto de la obra de Dios, por lo perfecto de la obra de redención. Dice el versículo 11, digno eres de recibir la gloria, antes ya le dan gracias, porque Dios es el que con poder creó todas las cosas, pero con poder existen y subsisten absolutamente todo. En el cielo le dan gracias a Dios por esto. Capítulo 7, versículo 12. El 11 dice, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono
y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuánto durará el agradecimiento de Dios? Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Hay un reconocimiento hacia la obra de Dios constante. Entrenémonos para ese momento. Seamos agradecidos hoy para que seamos agradecidos por toda la eternidad. Por último, capítulo 11, versículo 17. Leemos el 16. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Te damos gracias. Le damos gracias a Dios. Aprendimos a darle gracias acá, porque seguramente antes éramos de mal genio, de mal carácter, siempre reclamando a todo el mundo, mal agradecidos, pero desde que Cristo vino a nuestro corazón aprendimos a dar gracias. Ya no se transformó en una costumbre, se transformó en nuestra forma de vida. Se transformó en nuestra forma de hablarle a Dios. Se transformó en nuestra forma de expresarle a Él constantemente. Porque Él lo merezca, no, porque nosotros lo necesitamos. Porque darle gracias es no olvidar jamás que un día fuimos leprosos y que un día Él nos trajo al hogar. Y que constantemente tenemos que ser como aquel único que vino, se arrodilló, se postró, lo adoró y le dio gracias. Por ser samaritano no volvió al templo porque no lo iban a dejar entrar. El Señor le dijo: anda. El samaritano obedeció en el ímpetu de obedecer, pero el samaritano no podía entrar al templo porque no era judío. No tenía templo a donde ir. Y entonces él regresó a la fuente de todo bien, al Señor. Y este hombre se volvió distinto que los otros 9, porque los 9 se fueron con su sanidad, pero este se fue con su salvación. Porque dice en la última expresión que leemos allí en Lucas, capítulo 17, versículo 19, le dijo a él, a este extranjero: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y esa expresión es una expresión integral que abarca desde la sanidad del cuerpo hasta la sanidad del alma. La fe de este hombre, que no tenía absolutamente nada más que perder, lo llevó a obtener aquello que por sí no podía obtener: la sanidad y la salvación. 9 se fueron sanados y siguieron sanados, pero no salvados. Pero el único que regresó a darle gracias volvió a su casa, sanado y salvado. ¿Somos agradecidos o desconsiderados, queridos hermanos? Tenemos que quizás reconsiderar esto en nuestra relación con Dios, porque sin duda que el elogio que recibió aquel hombre es nada más y nada menos que para enseñarnos que nuestro Señor y Dios misericordioso merece toda nuestra honra, pero también nuestro agradecimiento. Mañana a la mañana, a las 9 estaremos aquí en la Cena del Señor. Y tenemos que venir con un corazón pleno, lleno de agradecimiento. Que nuestra Cena del Señor sea una fiesta en el sentido de que hay corazones que arden porque éramos leprosos y ahora hemos sido sanados espiritualmente, salvados por su gracia. Y lo único que podemos decir, como en esta noche, es gracias. Gracias, Señor. Que el Señor bendiga su palabra.